sanitaria. ¿Cómo se ha evaluado este año y si se espera que, por ejemplo, el régimen Costa, que está ahora de vacaciones y que seguramente volverá entre mayo o junio, habrá que ver qué dice la autoridad educativa, serán algunos retos de este año y de los últimos meses que le queda a esta administración? Para conversar del tema con nosotros hasta ahora recibimos a la titular del Ministerio de Educación, doctora Montserrat Kramer. ¿Cómo está usted? Buenos días. Gracias por acompañarnos en el Telediario. Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Buenos días a todos. Gracias, ministra. Usted. La resolución del COE, por lo menos la última que se ha conocido, es que habrá que esperar hasta el 13 de abril, coincidencialmente Día del Maestro Ecuatoriano, para evaluar si efectivamente se retorna o no al sistema semipresencial, porque sé que solamente algunos colegios que han aprobado estos sistemas o planes pilotos podrían hacerlo. ¿Cuáles son estas aristas que son tan complicadas de ir evaluando semana a semana para tomar estas decisiones, ministra? Sí, bueno, primero que todo, en realidad nosotros estamos con los pilotajes de retorno progresivo a clase. Desde julio está todo el plan de continuidad educativa, donde cada unidad educativa tiene que planificar este retorno y tenía que haberlo entregado hasta finales de febrero. Lo han entregado un 90% y seguimos solicitando al resto de unidades educativas. No importa si son particulares o fiscales, porque tarde o temprano tienen que presentar este plan de autonomía responsable en acuerdo con su comunidad educativa y con las autoridades locales de cómo van a regresar a clases de manera progresiva y siempre voluntaria y segura, por supuesto. En ese sentido, los pilotajes estuvieron hasta mediados de diciembre. Más de 10,000 niños estuvieron en territorio yendo a clases de manera muy satisfactoria y fluida. En efecto, tal como se publicó ayer en los diarios, en efecto hubo solo 4 casos de personas con COVID, que inmediatamente se activaron los protocolos de más de 10,000 personas que estaban yendo a clases. O sea que fue un proceso muy satisfactorio. Luego vino el incremento de la pandemia y a mediados de febrero el COE nacional volvió a otorgar la responsabilidad de volver a retornar a clases, y que en el caso de la área rural, donde estamos haciendo énfasis, podemos, tanto el Ministerio de Educación de la mano con el Ministerio de Salud, trabajar para que aprobemos este retorno progresivo, seguro y voluntario. Al momento hay 449 escuelas rurales ya retornando a clase de esta manera, siempre en diálogo con la comunidad, siempre de manera voluntaria y totalmente segura. Seguimos trabajando con el COE nacional para ver en el caso de las escuelas urbanas, aquellas que puedan garantizar todos los factores como movilidad y todos los protocolos y seguridad para seguir avanzando. Y mientras tanto, nosotros seguimos con el retorno, esperamos cada vez más, de sobre todo el área rural, que está en nuestra competencia de aprobación. Ministra, ya estamos prácticamente a un año del confinamiento y de esta restricción y de la teleeducación. ¿Podríamos tener un balance? Usted ha hecho análisis con sus equipos de trabajo de cómo puede haber sido, por ejemplo, el impacto en el proceso cognitivo y de aprendizaje, sobre todo de los chicos de la costa que prácticamente pues pasaron todo el año en teleeducación. Sí, estamos en este momento justamente teniendo las cifras precisas, porque como sabemos, la forma de saber que están en el sistema y de evaluarlos es a través de la entrega de portafolio. Ellos terminaron el 11 de marzo, 12 de marzo de manera definitiva, y estamos ahorita evaluando y haciendo un diagnóstico total. Pero de manera general podemos decir que, así en grandes matices, podemos decir que cuando desarrollamos Aprendemos Juntos en Casa, los resultados fueron muy satisfactorios en el sentido que logramos llegar a toda la población, desplegamos todo tipo de recursos para que ningún niño o niña se quede fuera del sistema por circunstancias, por ejemplo, económicas. En ese sentido, por ejemplo, en la plataforma educativa que implementó el Ministerio de Educación, empezamos cuando se decretó el estado de excepción, empezamos rápidamente a activarla con 600,000 personas. Al momento estamos con 2,5 millones de usuarios de manera permanente. Empezamos con 6 millones de visitas, ahorita tenemos 35 millones de visitas de manera todo el tiempo accediendo, porque allí están los textos digitalizados, las fichas pedagógicas y más de 4,000 recursos de libre acceso para todos. Pero además de eso desarrollamos los programas educativos a través de Educa TV, en Aprender la Tele, la radio 3 veces al día, repartimos textos, más de 13,5 millones de textos a nuestros estudiantes de manera impresa, las fichas en 12 lenguas ancestrales, es decir que el gran llamado
llamado era continuemos con los estudios, que nadie abandone la escolaridad. El componente de la educación virtual era solo uno de los componentes, pero es un modelo completo que abarca todos los medios para tener alcance total. Ministra, en diciembre conocíamos un estudio que daba cuenta, por lo menos, de UNICEF, UNESCO y algunas ONGs que hacen estos estudios sociales y de educación, y hablaban de una cifra muy preocupante en Ecuador del abandono escolar. Hablaban de miles de chicos. ¿Ustedes tienen ya una cifra real de cuánto puede haber sido la deserción escolar, que no solamente tuvo que ver por este tema de la teleeducación o el poco acceso a las tecnologías, sino también por un impacto económico? Muchas de esas familias pobres tuvieron que sacrificar a sus hijos por un tema de falta de recursos. ¿Qué cifras tiene usted del abandono escolar en el periodo de la costa, sobre todo? Sí, cuando decimos la falta de recursos no es porque tuviese ningún tipo de costo el acceso a la educación, eso quiero volverlo a aclarar. Se dio todo tipo de acceso, de recursos de todo tipo para que ese no sea un motivo. Cuando se dice por falta de recursos es porque en muchos de los casos, sobre todo los estudiantes de bachillerato, pueden verse vistos, por supuesto, a la necesidad de colaborar en trabajo para tener mayores ingresos en la familia durante la crisis. Eso primero, solamente para aclarar. Y en cuanto al abandono escolar, en efecto, en estos momentos estamos tratando de tener una cifra precisa. UNICEF tiene los datos de 90.000 estudiantes basado en encuestas que ellos han hecho. Nosotros tenemos otro tipo de herramientas, como por ejemplo la entrega de portafolios, lo que reportan nuestros docentes a través de teletrabajo. Estamos cruzando toda esa información, más las últimas encuestas que ya salieron de INEC. En ese sentido, tenemos una alerta, estamos cuadrando cifras y por eso no me gusta dar números exactos hasta que no tengamos todo el fundamento, pero sí tenemos una alerta fuerte de aproximadamente un 5% de la población estudiantil en riesgo de abandono escolar. Las partes más afectadas son educación inicial y bachillerato rural. Ministra, hay una afectación que para muchos quizás es silenciosa y a veces no registran las estadísticas, es ese impacto socioemocional, psicológico, afectivo. Para los chicos fue muy duro el tema. ¿Hacen ustedes o tienen alguna información de estos diagnósticos psicopedagógicos de esta afectación a la interacción de estos ser social que los chicos están construyendo, sobre todo los más pequeñitos? ¿Qué información tiene usted a propósito de estos análisis psicológicos? Esa es nuestra gran preocupación y por eso nosotros permanecemos convocando a la sociedad de que es urgente ya pensar en el retorno progresivo, seguro y voluntario, y que si alguna familia no desea enviar a su hijo porque considera que está en un entorno idóneo, permita solidaria y responsablemente que los otros sí vayan y más bien apoyen a que los demás vayan. Justamente por eso, sí, nosotros tenemos todas las brigadas de consejería estudiantil llamados los DECES, también tenemos los de inclusión, la unidad de inclusión que trabaja con las familias de manera personalizada con necesidades especiales, pero también trabajamos intersectorialmente, por supuesto, con el Ministerio de Salud, con la Secretaría de Derechos Humanos, con CONADIS, que es el Consejo de Discapacidades, ISA y con otras instancias, y recibimos todas cuando nuestros docentes se contactan permanentemente con las familias y los estudiantes. La preocupación no es solamente los aprendizajes, la preocupación es también cómo está la familia, hay algún caso de violencia, hay necesidades psicoemocionales, necesidades especiales de salud, en qué podemos ayudar para poderlos derivar y trabajarlos conjuntamente. Sabemos que hay un incremento de depresión, de adicción, incluso de suicidios juveniles, y en ese sentido estamos terriblemente preocupados porque un niño, un joven, un año de confinamiento, con seguridad las secuelas son muy fuertes. Ministra, ¿tiene ya usted un aproximado de la fecha que podría volver el régimen Costa a clases? Le digo esto porque se han salido ahora el 12-13 de marzo. Entiendo que no va a haber ese periodo vacacional clásico de casi 2 meses. Entonces, ¿sería esto que regresan en mayo o en junio? ¿O todavía no tienen definido?
No, sí, el calendario establece que regresan el 7 de mayo. Esperamos que para ese entonces, y aquí, como lo dijo el ministro Water, es momento de arrimar el hombro. Estamos en un plan de vacunación en el cual el país completo tiene que ser convocado a arrimar el hombro por el bien del país y cumplir con los planes de vacunación. Ese es el gran objetivo. Más allá de cualquier coyuntura, más allá de cualquier interés, el gran objetivo es la vacunación nacional. En este momento, en la fase 1, como sabemos, están los docentes por ser vacunados. Esperamos que hasta finales de abril, principios de mayo, esté ya vacunado todo el magisterio, el Sistema Nacional Fiscal particular, como también educación superior. Eso dará un poco más, y como estamos ahorita con vulnerables, tercera edad y personal de primera línea, eso va a dar mucha más tranquilidad a la sociedad para empezar a promover el retorno que vendrá el 7 de mayo, un retorno no absoluto, pero sí progresivo, seguro y voluntario, dependiendo cómo está la situación y con el monitoreo. De todas maneras, en este año calendario, cuando la sierra vuelva en septiembre, finales de agosto, no creo que el retorno sea como lo fue hace un año justo, es decir, 5 días a la semana, todas las horas. Será como lo están planificando las unidades, es decir, unos días sí, unos días no, dependiendo del número de estudiantes, dependiendo del espacio, porque hay que mantener distanciamiento, con protocolos. Los docentes se están capacitando fuertemente para este tipo de pedagogía con alternancia casa-escuela, como también a través de ámbitos virtuales, como también solamente en la casa. Recordemos que como sistema educativo hemos flexibilizado por completo la oferta educativa. Ahora ya hay la opción de educación abierta. De hecho, tenemos en el país como 54 instituciones que ofrecen educación abierta, que significa en línea o virtual, más el homeschooling o educación en casa, y el sistema presencial o semipresencial con alternancia. Mientras, ¿cuántos docentes y personal administrativo a nivel general de todo el sistema educativo podrían vacunarse hasta mayo? Sí, sobre todo énfasis en los docentes, énfasis en las personas de código laboral, que son las personas que dan consejería, mantenimiento a todas nuestras escuelas, y aquellas personas de personal administrativo que tienen atención ciudadana y que están en permanente interacción. ¿Pero cuántos serían? Me refería al número exacto. Perdón, no le escuché el número. Están aproximadamente 225,000 del sistema educativo. Y el Ministerio de Salud y las autoridades que están a cargo de la logística le han podido garantizar, nunca es seguro nada, pero no sé si por lo menos hay una seguridad de que hasta finales de mayo podrían estar vacunados todos los 250,000. Sí, estamos en eso, planificando, y por eso convoco nuevamente a la corresponsabilidad y a la solidaridad de que si todos ponemos el hombro y aplicamos responsablemente las convocatorias y tenemos paciencia y respeto en el plan de vacunación, y siempre conservando esta mira del bien mayor, más allá de las coyunturas, porque veo que el plan de vacunación se está viendo afectado terriblemente por la coyuntura cuando es un gran objetivo por el bien mayor del país. En ese sentido, si logramos esa corresponsabilidad solidaria, con seguridad podremos estar todo el sistema educativo vacunado hasta principios de mayo. La última aclaración, ¿no hay chicos de nivel colegiatura que ustedes tengan registros que se hayan contagiado en los programas pilotos de vuelta al cole? No, para nada. En el área rural, nada. En el área urbana tuvimos más bien el caso de docentes y el caso de 2 familiares que dieron COVID positivo, y que por prevención todo el curso de los hijos de los 2 hermanos, porque eran papá y mamá, fueron totalmente aislados, manteniendo cuarentena, y después retornaron normalmente a clases y no trascendió. Doctora Montserrat Kramer, ministra de Educación, muchas gracias por su tiempo y sus respuestas. Muchísimas gracias. Gracias a la... Y quería una última invitación y convocatoria. Última. Claro que sí, por supuesto. La última es que hoy a las 3 de la tarde tenemos Futuros por la Educación, que es una convocatoria al diálogo, a los consensos de todo el país, para que participen activamente en la definición de las prioridades educativas del país, del proyecto educativo, en estos momentos de transformación y de transición, porque la educación es absolutamente prioritaria, es la vida misma y no se detiene. Es básicamente. Muchas gracias. Hoy a las 3 de la tarde, Facebook Live. Seguro que sí, ministra. Echa la convocatoria. Muchas gracias a usted. La titular del Ministerio de Educación. 7 de la mañana con 35 minutos.